La noche de Año Nuevo siempre viene cargada de propósitos, de metas y de la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Pero para Anna Walsh, aquella transición entre un año y otro se convirtió en un vacío imposible de explicar. 3 días después, su nombre aparecería en un reporte policial. Y cada minuto perdido era un hilo más que se deshilachaba de una vida aparentemente perfecta. ¿Cómo desaparece alguien sin dejar rastro? ¿Qué ocurre puertas adentro cuando las apariencias se vuelven demasiado herméticas? Y lo más inquietante, ¿cuántas señales se pasan por alto antes de que la historia se convierta en un caso? Porque lo que comenzó como una simple ausencia, muy pronto revelaría un rompecabezas psicológico tan oscuro que incluso los investigadores tardaron en creerlo. Anna Walsh, nacida en Serbia en 1983, emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades profesionales. Se graduó en Administración de Empresas y ascendió rápidamente en el sector inmobiliario de lujo, trabajando para firmas como Tishman Speyer en Washington, D.C. y luego para Lendlease en Boston. Era una madre dedicada a sus 3 hijos pequeños, de edades entre 2 y 6 años al momento de su desaparición, y mantenía una vida aparentemente estable en una lujosa casa en Cohasset, Massachusetts, valorada en más de $2 millones. Anna era descrita por colegas como carismática, ambiciosa y organizada. Viajaba frecuentemente por trabajo entre Massachusetts y la capital federal, lo que explicaba sus ausencias ocasionales del hogar. Su esposo, Brian Walsh, de 48 años en 2023, provenía de una familia acomodada en el área de Boston. Estudió en la Universidad Carnegie Mellon y trabajó en finanzas, pero su carrera se vio empañada por problemas legales previos. En 2018, Brian fue arrestado por fraude al intentar vender pinturas falsas de Andy Warhol a través de eBay, alegando que eran heredadas de un amigo. Fue condenado federalmente en 2021 a probation supervisada y restitución de más de $3 millones, pero violó los términos al vender arte no autorizado nuevamente. Estaba bajo arresto domiciliario con brazalete GPS cuando ocurrió la desaparición de Anna, lo que limitaba sus movimientos y requería permiso para salir. La pareja se conoció en 2008 mientras Anna trabajaba en un hotel en Florida. Se casaron en 2015 y compraron su casa en Cohasset en 2020. Amigos y vecinos los veían como una familia exitosa, con Brian involucrado en el cuidado de los niños debido a su arresto domiciliario. Sin embargo, tensiones subyacentes emergieron en la investigación. Anna manejaba las finanzas familiares y Brian dependía de ella económicamente. Reportes indican que Anna planeaba divorciarse, citando infidelidades y el estrés por los problemas legales de Brian. En diciembre de 2022, Anna viajó a D.C. por trabajo y regresó el 31 de diciembre para celebrar Año Nuevo en casa. La última vez que se la vio viva fue en una videollamada familiar esa noche. Los 3 hijos, todos menores de 7 años, fueron colocados bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Massachusetts inmediatamente después del arresto de Brian. Actualmente residen con familiares o en hogares temporales, y el caso ha generado debates sobre el impacto psicológico en niños expuestos a trauma familiar. Anna era ciudadana estadounidense naturalizada, mientras Brian enfrentaba restricciones por su probation federal, lo que complicaba su defensa inicial. La comunidad de Cohasset, un suburbio exclusivo con población de alrededor de 8.000 habitantes, se choqueó por el caso. Vecinos reportaron que la pareja parecía normal, con Anna activa en la PTA escolar y Brian ayudando en casa. Sin embargo, entrevistas posteriores revelaron que Brian tenía un temperamento volátil y antecedentes de manipulación financiera, incluyendo deudas pendientes. Anna, por su parte, era vista como el pilar económico, ganando más de $200.000 anuales. Su desaparición ocurrió justo cuando Brian enfrentaba una audiencia por violación de probation programada para enero, agregando presión al hogar. Investigadores exploraron el historial médico de Anna,
No tenía condiciones crónicas conocidas, pero usaba un teléfono iPhone que dejó de pingear después de las 3 de la madrugada del 1 de enero. Brian afirmó que Anna se fue en un rideshare no reservado previamente, una inconsistencia clave. La familia extendida de Anna en Serbia expresó desesperación, viajando a Abu Dhabi para ayudar en búsquedas. Hasta noviembre de 2025 no hay actualizaciones sobre el cuerpo y el caso permanece como homicidio sin resolución corporal. El 31 de diciembre de 2022, Anna regresó de un viaje de trabajo en DC alrededor de las 6 de la tarde. La familia cenó pizza y vio fuegos artificiales virtuales por Año Nuevo. Brian declaró que se acostaron temprano y Anna supuestamente se levantó a las 4 de la madrugada del 1 de enero para un vuelo de emergencia. Él dijo que durmió hasta las 7. Preparó desayuno para los niños y no notó nada inusual. Sin embargo, no hay registro de rideshare, ni Uber, Lyft o taxi local. El aeropuerto Logan no muestra boarding pass para Anna en vuelos a DC. Su teléfono cesó actividad celular a las 3:30 de la madrugada. Último ping en la casa. No usó tarjetas de crédito post 1 de enero. El 4 de enero, empleadores del Enlis reportaron a Anna desaparecida al no presentarse al trabajo ni responder llamadas. Policía de Cohasset visitó la casa. Brian repitió la historia del viaje de emergencia. Inicialmente, se trató como persona perdida voluntariamente. El 5 de enero, detectives notaron inconsistencias. Brian dijo que el 2 de enero fue a CVS y Whole Foods con un hijo, pero video de Home Depot en Rockland lo muestra comprando $450 en suministros de limpieza a las 9 de la mañana. 3 cubetas de 30 galones, mopas, trapos, cinta adhesiva, láminas plásticas, guantes desechables y desinfectante. Búsquedas en el basurero familiar revelaron bolsas tiradas por Brian en contenedores públicos el 2 y 3 de enero. Recuperadas. Máscara con sangre. Collar de Anna. Botas favoritas. Sierra con residuos biológicos. Trapos manchados y un cuchillo roto del sótano con ADN de Anna. El 6 de enero. Peritos forenses analizaron el sótano. Manchas de sangre en piso y paredes, proyectiles de sangre indicando trauma. Cuchillo con mango dañado y sangre seca. Búsquedas en iPad familiar, hechas por Brian según metadata. ¿Cuánto tarda en descomponerse un cuerpo? 10 maneras de deshacerse de un cadáver. ¿Cómo limpiar sangre fresca? Puede ser acusado de asesinato sin cuerpo, realizadas entre las 4 y 6 de la madrugada del 1 de enero. Brian fue arrestado el 8 de enero por Misleading Investigators. El 17 de enero, acusado de asesinato en primer grado. Se declaró no culpable. Fianza denegada por riesgo de fuga y antecedentes. Búsquedas ampliadas incluyeron vertederos en Peabody, donde Brian tiró 10 bolsas pesadas el 2 de enero, captado en video levantando con esfuerzo. Algunas contenían alfombras cortadas con sangre, joyería de Anna y herramientas. Hasta 2025, más de 100 entrevistas, análisis de ADN en más de 50 ítems. Teléfono de Anna nunca recuperado. Se cree destruido. Vehículo familiar Porsche mostró trazas de sangre en maletero. Cronología forense estima muerte entre medianoche y 3 de la madrugada del 1 de enero. Posiblemente asfixia o apuñalamiento. La evidencia digital fue pivotal. Policía incautó iPad, computadoras y teléfonos. En iPad compartido, búsquedas Google desde IP de la casa. 405 UIM. 1 de enero. ¿Cuánto tiempo antes de que un cuerpo empiece a oler? 4:15 AM. ¿Cómo desmembrar un cuerpo con una sierra? 4:25 AM. Mejores maneras de limpiar sangre de piso de madera. 4:40 IM. Puedes heredar dinero si tu esposa desaparece. 5:00 M. ¿Qué pasa si no encuentran el cuerpo en un asesinato? 5:15. Herramientas para cortar huesos. Otras. Ácido para disolver restos. Vertederos abiertos en Massachusetts.
¿Cómo hacer que parezca un accidente? Metadata confirma a Brian como usuario. Niños dormían. Ana presumiblemente muerta. Búsquedas continuaron el 2 de enero. Limpiar ADN de superficies. Bolsas de basura resistentes. Historia de navegador mostró visitas a sitios forenses oscuros y foros de True Crime. Brian buscó casos famosos sin cuerpo como Scott Peterson. Teléfono de Brian mostró llamadas a Ana post desaparición, pero sin respuesta. Usó app de notas para listar tareas, comprar suministros, tirar evidencia, limpiar sótano. Expertos digitales recuperaron búsquedas borradas usando software forense. Volumen: más de 50 consultas sospechosas en 48 horas. Comparado con casos como Chris Watts, quien buscó similar antes de matar familia. Defensa argumenta que búsquedas eran para escribir una novela o curiosidad, pero timing coincide con desaparición. En audiencia de 2023, fiscal presentó timeline. Búsquedas post-muerte estimada. Brian mintió sobre no usar internet esa noche. Actualizaciones 2024. Más búsquedas en laptop. Divorcio en Massachusetts sin cuerpo. Custodia niños y padre acusado. Evidencia digital llevó a cargo de Tampering with Evidence. Hasta 2025 no hay retractación. Brian mantiene inocencia vía abogados. Post 1 de enero, Brian actuó para encubrir. Video de Home Depot, 2 de enero, 9 am. Compra sola. Paga efectivo. Carga ítems en SUV. Ese día visitó contenedores. Primero en Abington. Tira 3 bolsas pesadas. Luego en Cohasset, 2 más. Cámaras lo muestran sudando, usando guantes. 3 de enero. Más tirones en Manchester by the Sea y Norwell. Total, 15 bolsas recuperadas por policía. Contenido: alfombra con sangre, ADN Ana, zapatillas de Brian con residuos, sierra reciprocante con cabello, bolso Hermes de Ana valor $1000, pasaporte, licencia. Brian afirmó bolsas eran limpieza de sótano post-fiesta, pero ítems personales contradicen. Brazalete GPS confirmó movimientos pese a arresto domiciliario. Violó términos saliendo sin permiso. 4 de enero. Brian buscó en Google noticias Ana Walshe. Llamó madre de Ana fingiendo preocupación. 5 de enero. Policía registró casa. Brian cooperó inicialmente pero mintió sobre compras. 6 de enero. Peritos encontraron sótano alterado. Piso fregado con bleach, pero sangre penetró madera. 7 de enero. Brian intentó contactar abogado federal por probation. 8 de enero. Arresto. En interrogatorio cambió historia 3 veces. Cámaras vecinas mostraron Brian cargando bolsas noche del 1 de enero desde garaje. Análisis forense. Sangre en bolsas coincidió con sótano. Patrón sugiere desmembramiento en casa. Transporte en cubetas. Defensa. Brian limpiaba por accidente o Ana se fue voluntariamente. Hasta 2025. Video de vertedero Peabody muestra a Brian descartando ítems grandes, posiblemente restos, pero no recuperados por compactación. Acciones indican planificación. Compras previas a reporte desaparición. Brian fue arrestado el 8 de enero de 2023 por inducir a error a los investigadores. El 17 de enero. Acusado de asesinato en primer grado, transporte indebido de un cadáver y obstrucción a la investigación. Se declaró no culpable. La fianza fue denegada. Permanece detenido sin derecho a fianza. La Fiscalía del Condado de Norfolk, liderada por Morrissey, presentó evidencia circunstancial. Según la ley de Massachusetts, no es necesario recuperar el cuerpo si la prueba es más allá de toda duda razonable. Audiencias previas al juicio. En 2023, las mociones para suprimir las búsquedas fueron denegadas. En 2024, la defensa alegó búsqueda ilegal por problemas en la orden del GPS. Apelaron. El juicio se ha retrasado en múltiples ocasiones. Acumulaciones por COVID. Análisis de mi evidencia y cambios de defensa. En 2024, Brian despidió a sus abogados en 2 ocasiones. El equipo actual argumenta precipitación en el juicio.
Cargos federales pendientes por fraude artístico están entrelazados. La libertad condicional fue revocada. Los niños están bajo custodia del DCF. La familia materna busca la tutela permanente. Atención pública. Documentales en Netflix, podcasts. Audiencia en marzo sobre evidencia de ADN. Un nuevo testigo afirma que Brian preguntó sobre eliminación hipotética semanas antes. Juicio programado para 2026. La Fiscalía busca cadena perpetua sin libertad condicional. No se ha recuperado el cuerpo a pesar de búsquedas en canteras y océanos cerca de Cohasset. Brian está en MCI Cedar Junction, en aislamiento por seguridad. El caso resalta los procesamientos sin cuerpo. Más de 300 exitosos en Ehikomibitoxeu. Desde 1900. Estrategia de defensa. Sospechoso alternativo, enemigo laboral o suicidio, pero sin evidencia. Mociones para cambio de sede por cobertura mediática. Denegadas. Motivo financiero alegado. Seguro de vida de Ana por $1 millón. Más activos. Hasta el 15 de noviembre de 2025, el caso sigue activo, sin resolución.